Bien, entonces voy a hacer las consideraciones antes de avanzar en el tema. Un ratito. La computadora está en una sola diapositiva. Un momentito. El considerable debate e investigación a lo largo de muchos años, el concepto de normalidad, hablando acerca del parto, no está estandarizado ni es universal. El parto debe ser asistido por personal profesional, para lo cual debe ser limpio en las mejores condiciones de asepsia, antisepsia, respetando las condiciones socioculturales de la paciente, para lograr que la evolución sea satisfactoria del binomio madre-niño o niño. Bien, se define el parto como la expulsión de un feto con un peso mayor a 500 gramos y para algunos autores de mayor a 20 semanas y para otros autores de 22 semanas. La palabra parto viene del latín partus, que significa parir o trabajo. Sin embargo, existen varias definiciones como el parto posttérmino, que dura más de 42 semanas. El de término de 37 a 41 semanas con un peso de 2.500 a 3.500 gramos. El pretérmino, antes de las 37 semanas, hay el inmaduro de 20 a 27 semanas que debe tener un peso de 501 a 1.000 gramos. Propiamente dicho, de entre 28 a 36.6 semanas con un peso de 1.001 a 2.500 gramos. El parto espontáneo es un parto sin la intervención de ninguna, es un parto que se puede producir en cualquier momento, en la casa, en cualquier lugar, sin la intervención de agentes externos. El parto inducido mediante la participación donde está la asistencia del parto. El eutóxico es un parto con una evolución fisiológica. El distóxico en el que se presenta alguna alteración en su evolución, pero que se puede deber a una alteración en la contractibilidad o durante el transcurso del mecanismo del parto, o un parto prolongado requiere la intervención del obstetra. El parto corregido o paradistóxico con la intervención oportuna del obstetra, pero se emplean ciertas maniobras obstétricas como la amniotomía o la administración de fármacos durante el parto. El parto único se refiere a la expulsión de un solo feto o el múltiple a 2 o más fetos. Bien, la valoración y determinación de la paciente en admisión debe contar con ciertos lineamientos. Se debe hacer una anamnesis, determinar si el parto es de bajo riesgo o alto riesgo. En este caso se trata de un parto normal. Entonces, por lo tanto, debe ser clasificado en un parto de bajo riesgo. Se debe revisar la historia clínica, determinar si realmente existe o no un trabajo de parto. Aquí la paciente tiene que ya estar con los signos vitales, se debe hacer un examen obstétrico, se inicia una monitorización electrónica, se elabora una hoja de admisión, una historia clínica y se determina un diagnóstico, pero donde se establece la edad exacta de la edad gestacional. Pero esta edad gestacional puede ser por la última regla, por la clínica y por ecografía. Los tres diagnósticos deben coincidir.
No puede ser un diagnóstico por clínica y otro diagnóstico por ecografía. O sea, los tres tienen que coincidir. Igualmente hay que verificar la integridad de la bolsa. Fenómenos pasivos del parto. Luego que se le ha admitido a la paciente, con la documentación completa, historia clínica perinatal, sus laboratorios, etcétera, se realizan las indicaciones y se abre una hoja de evolución, donde se consigna la dieta en la cual se deben administrar líquidos dependiendo de la paridad y la evaluación previa de la paciente. Igual el control de los signos vitales de una forma permanente. Igualmente se debe controlar la dinámica uterina, controles de la frecuencia cardíaca fetal, evitar la represión vesical, que muchas veces es una causa para que se detenga el parto. Además, no tenemos que olvidarnos de que en el parto constituye la participación de muchas personas, entre ellas la enfermera de admisión, el personal y prácticamente todo el personal del hospital se involucra en la participación de un parto porque se necesita que la enfermera, por ejemplo, debe completar la hoja de enfermería, proporcionar confort a la paciente, tiene que hacer arreglos permanentes de la unidad, proporcionar la higiene, bienestar a la paciente y los aseos perineales permanentes o de repente canalizar la vía en caso necesario. Existen 4 periodos del parto. 3 que se consignan, que los conocemos en varios libros, y en otros se considera un 4 periodo. El primero es de borramiento y dilatación, que se inicia desde el parto hasta la dilatación completa. El segundo se refiere al expulsivo, desde la dilatación completa hasta la expulsión fetal. El alumbramiento o periodo placentario es el tercero, y el cuarto periodo, algunos autores de diferentes libros mencionan la hora o las 2 horas que siguen al parto. Se refiere que este último periodo del parto, el cuarto periodo, es el más peligroso precisamente porque la paciente ya está en su unidad, en su cama, ha sido trasladada a la sala y justamente ahí pueden ocurrir los mayores accidentes, por ejemplo, hemorragias que pueden no pasar inadvertidos y hasta que en ese momento puede presentar una paciente shock. Por eso es que se debe estar con ergonovínicos, con uteroconstrictores, para que no exista, o finalmente se le indica a la paciente que debe masajearse el útero. Las primíparas primero borran y luego dilatan. En cambio, las pacientes multíparas primero, al mismo tiempo, borran y dilatan. Vamos a mencionar las fases y estadios del parto. Existe una fase latente, me voy a referir a los criterios de Fredman. Fredman establece una fase latente y una fase activa. La fase latente dura aproximadamente unas 8 horas. Luego de estas 8 horas aparece el periodo de aceleración o dilatación, hasta llegar a una dilatación completa y culminando con la expulsión del producto. Las curvas de Fredman, como había dicho, la primera fase, la fase latente, dura 8 horas de tiempo. Generalmente no son datos precisos, pero en general se ha establecido que la fase de aceleración, por ejemplo, continúa, la fase de máxima pendiente, la fase de desaceleración, donde ya se ha pasado a la dilatación completa.
donde ahí empieza el periodo expulsivo, el segundo periodo. Las curvas de Fredman. Fredman, en 1955 a 1967, describió las diferentes etapas del trabajo de parto, considerando 3 etapas. La primera fase, la que habíamos dicho, la latente, cuando comienzan las modificaciones cervicales hasta los 3 o 4 centímetros de dilatación y puede durar en general 18 hasta 24 horas. La segunda fase o activa comienza con 3 a 4 centímetros de dilatación, con contracciones uterinas y desciende la presentación al estrecho inferior. La tercera etapa es la del expulsivo, en la que se ha completado el descenso de la cabeza fetal hasta la aparición en el introito y la expulsión fetal. Conductas y actitudes durante el parto. Debe existir apoyo psicológico a la paciente y o familiares. La paciente puede estar ambulando, es decir, se ha establecido que la bipedestación en la mujer embarazada en trabajo de parto, la ley de la gravedad favorece a que la presentación pueda descender. Pero esto solo se le permite a la paciente que esté ambulando por la sala de prepartos si la bolsa está íntegra y con la presentación encajada, y no así cuando ya la bolsa está rota y cuando ya está con dilatación completa. Debe estar en decúbito lateral izquierdo y así se evita el efecto Poseiro para evitar la compresión de los grandes vasos, la arteria aorta, las ilíacas o la vena cava inferior. Se debe controlar la dinámica uterina cada 30 minutos por 10 minutos. En el primer periodo existen 3 contracciones de 10 minutos de 40 a 60 segundos. En el segundo periodo pueden llegar las contracciones hasta 5 en 10, de 60 hasta inclusive 90 segundos. Se debe hacer un tacto para valorar el progreso del borramiento y la dilatación, el descenso de la presentación, el plano, la variedad de posición, las membranas, valorar el progreso del mecanismo del parto. Es importante también mencionar que en las primíparas la dilatación es de 1.2 centímetros por hora y el descenso de 1 centímetro por hora. En el expulsivo puede durar máximo en la primigesta nulípara, máximo hasta 2 horas. Pasadas estas 2 horas se denomina expulsivo prolongado. Mientras que en las multíparas la dilatación dura 2 centímetros por hora. El descenso 2 centímetros por hora también. Y el expulsivo solamente puede durar hasta 1 hora. Luego de este tiempo se denomina expulsivo prolongado. Existen también para la valoración los planos de Hosch. El primer plano generalmente ustedes pueden ver de que se encuentra por el borde superior del pubis. El segundo plano por debajo del borde inferior del pubis. El tercer plano, perfectamente uno mediante el tacto, puede tocar las espinas ciáticas. Entonces, si la presentación está a ese nivel, coincide al tercer plano. El cuarto plano corresponde al nivel del coxis. Este es un repaso porque ustedes ya están capacitados para atender un parto y esto más estoy haciendo la exposición rápidamente y no incidiendo en varias cosas porque ya conocen ustedes el parto. Bien, existen variedades de posición que son identificadas mediante el parto, identificando la fontanela posterior especialmente, que está marcada con rojo. Entonces, y
la sutura sagital con la sutura de los parietales, ahí va a formarse la fontanela posterior, la lambdoidea. Y esta fontanela nos va a servir como punto de referencia para identificar si está en occipito ilíaca anterior, por ejemplo, en la primera pueden ver, en las de arriba, la occipito ilíaca transversa, occipito ilíaca posterior, y izquierda posterior, las de abajo, la derecha anterior, derecha transversa y derecha posterior. Esta última generalmente causa problemas porque muchas veces se produce una falta de rotación y en términos obstétricos se denomina una variedad persistente que es motivo de que no progrese el parto. El control fetal, igual la frecuencia cardíaca fetal debe estar entre 120 y 160 latidos por minuto. Se deberá auscultar después de la contracción uterina. Hay que detectar si es menor a 120 o mayor a 160. Y si son mayores a 160, en fin, son aceleraciones. Habrá que identificar las desaceleraciones. Las más importantes son las desaceleraciones tardías, conocidas como DIPS 2. El DIPS 2. Empiezan los DIPS 2 después del inicio de la contracción, bajan después del ACME, la frecuencia cardíaca fetal no vuelve a sus valores basales, solo después de la contracción. Entonces representa un signo de sufrimiento fetal, refleja alteración del intercambio gaseoso a nivel del útero placentario que ocasiona acidosis e hipoxia fetal. Además de los controles de frecuencia cardíaca fetal, dinámica que hemos mencionado, se debe contar con un instrumento útil que es el partograma. El partograma constituye un instrumento para hacer un seguimiento de la evolución del parto. La vigilancia permanente y adecuada del trabajo de parto es una estrategia necesaria para garantizar la disminución de los riesgos que pudieran presentarse durante el trabajo de parto, especialmente para el niño, ¿no? Bueno, también para la madre, pero en especial el niño. Constituye un documento médico legal como un instrumento para la evaluación de la calidad de la atención brindada. El partograma se inicia con 4 centímetros de dilatación. Cabe mencionar que anteriormente existía un partograma que está registrado en los anteriores libros de obstetricia de Schwartz, y en los últimos existe el partograma de la OMS, que es el partograma modificado. Las ventajas del partograma: la disminución de la morbimortalidad. El partograma permite el control y seguimiento activo, detecta precozmente cualquier alteración en el progreso del parto o en la condición materno-fetal y tomar acciones inmediatas. Lo importante es detectar la anomalía. Y ahorita vamos a ver las anomalías en las curvas de detección. Se registra en general los datos de filiación, los signos vitales, borramiento y dilatación, frecuencia cardíaca fetal, el líquido amniótico, el moldeamiento de la cabeza fetal, su descenso, las horas transcurridas, la dinámica uterina, su duración, si se ha administrado fármacos o no, el nacimiento, la fecha, hora, Apgar, que deben estar consignados en el partograma. En esta parte del partograma se consignan los datos de la paciente, la hora de ingreso, que es importante, es decir, hay que llenar todos estos datos porque un dato de estos hace que el partograma esté llenado de una manera incompleta. Este es el partograma de la OMS modificado, donde están consignados la frecuencia cardíaca fetal,
el líquido amniótico, el descenso de la presentación, las contracciones, etcétera, que vamos a ir viéndolas. Entonces, ahí registramos la frecuencia cardíaca fetal, el líquido amniótico y el moldeamiento de la cabeza. El líquido amniótico puede ser un líquido que sea claro, que tenga signos de meconio, etc. Y cada uno de ellos tiene su clave, o sea, simbolizado con una letra. Si es sanguinolento, por ejemplo, se consignará una letra S. Esto constituye el partograma. Ahora yo lo voy a mencionar de una manera general, pero requiere el manejo y es una disertación muy especial porque requiere un dominio de la persona que está haciendo el control del parto. Bien, igualmente aquí, en esta parte que está mencionada, se debe registrar la dilatación. Esta dilatación se la consigna igualmente en el plano, de acuerdo es decir, a la numeración que se ha establecido hasta que la dilatación llegue hasta 10 centímetros. Igual el descenso también debe ser registrado. Estamos hablando de la presentación cefálica o de vértice, que es la presentación normal. El descenso del polo cefálico. Ahí ustedes pueden ver hay una línea, hay dos líneas donde dice alerta y la otra de acción. Entonces, alerta, ¿qué significa alerta? Es decir, ponerse en una situación de apronte, expectante, no dejar pasar una situación de riesgo. Y la de acción significa de que debemos tomar acciones inmediatas. O sea, podría ser que habrá transcurrido mucho tiempo o que la presentación no habrá descendido como se esperaba, etcétera, etcétera. Igualmente aquí encontramos el descenso de la presentación, especialmente estamos hablando del polo cefálico, donde es la clasificación de los quintos, ¿no? Donde la presentación estaba móvil, aquí móvil, insinuada, fija, encajada y profundamente encajada. Son varias de las fases, ¿no? La profundamente encajada significará más o menos la que ha llegado hasta el tercer plano, es decir, a lo que se denomina a la rodilla del parto, es decir, donde existe un ángulo. Bien, hay que registrar las horas, la hora de inicio, habíamos dicho que se inicia a partir de los 4 centímetros de dilatación, y la hora real, las horas transcurridas y la hora actual que se debe esperar para el progreso del parto. Igualmente el número de horas y la que hemos hablado. Las contracciones uterinas se consignan igual según pautas de aquí del partograma, con puntos o líneas o con unas líneas muy marcadas oscuras cuando las contracciones, por ejemplo, son mucho más fuertes. Y también habrá que valorar la intensidad, la duración, la frecuencia de las contracciones. Bien, así lo que les hablaba, ¿no? Se debe consignar con puntos, por ejemplo, cuando las contracciones son de menos de 20 segundos, entre 20 y 40 y mayor a 40 segundos. Bien, igual la administración de fármacos. En este caso, si se administra para corregir el parto, la oxitocina. Después, algún otro medicamento que se pueda usar, por ejemplo, en el parto. Se usa, por ejemplo, el dimenhidrinato. En algunos libros está consignado el dimenhidrinato, bueno, para corregir la dilatación,
o para mejorar las condiciones del cuello del útero, por ejemplo. Igual las drogas administradas, que habíamos dicho. Los signos vitales, la presión arterial, la temperatura, que deben ser registradas cada 30 minutos por lo menos. Y obviamente en este caso, el laboratorio también nos reportará la presencia de cetonas, por ejemplo. Igual el control de la frecuencia cardíaca fetal, que es sumamente importante controlar. Y además aquí habrá que consignar quién atendió el parto, la fecha, hora, el sexo del recién nacido, el peso, la talla, el Apgar y todos los demás datos, ¿no? Del periodo, el primero, el segundo, el tercer periodo, cuánto han durado, etc. El periodo expulsivo. La primigesta nulípara debe ser trasladada a la sala de partos con dilatación completa, con la presentación en cuarto plano y coronando, con la vejiga vacía. La paciente multípara debe ser trasladada a la sala de partos por lo menos con 7 a 8 centímetros. Reitero, en lo posible con la vejiga vacía, porque muchas veces la vejiga no permite que haya buenas contracciones. Si se trata de una persona, una mujer gran multípara, se la deberá pasar a la sala de partos con una vía, precisamente porque estas pacientes pueden hacernos atonías, hipotonías, y se le debe colocar a la paciente en lo posible en litotomía. Muchas veces algunas pacientes se ponen de pie en la camilla. Entonces es más dificultoso el atender el parto y controlar los desgarros, ¿no? Igualmente, cuando está en la sala de partos, en la mesa de partos, la paciente, se verificará la variedad de posición, las membranas, y si no están rotas, pues se procederá a hacer una amniotomía. El periodo expulsivo es en el momento del pujo, debe flexionar los muslos sobre el abdomen y se sujetará con ambas manos sobre las piernas para lograr un mejor esfuerzo por la prensa abdominal. Hará un pujo con la boca cerrada, reteniendo la respiración previa inspiración profunda. En el intervalo de los pujos hará un descanso. Colocados los campos y las pierneras, se alistará el instrumental y el campo para que el recién nacido, junto a una pera de aspiración, se les entregará a neonatología. En el momento de la salida del polo cefálico se completará la rotación externa, viendo el dorso del producto, protegiendo el periné y viendo que salga el hombro anterior, el hombro posterior y luego el polo pélvico y el resto del cuerpo. Antes de seccionar el cordón, se aspirará las secreciones y se demorará unos segundos para que la sangre que queda todavía retenida en el cordón sea transfundida al niño para que posteriormente este bebé no tenga anemias, por ejemplo. Igualmente en el periodo expulsivo, a la salida del polo cefálico se indicará la administración de 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular, haciendo un alumbramiento activo. A continuación se atenderá el tercer periodo o alumbramiento. Mientras tanto, se deberá tomar los signos vitales y verificar las buenas condiciones materno-fetales. Hasta ahí es la descripción de la atención del parto y los controles que se deben hacer. En una charla posterior, un colega o alguien designado dará su charla sobre el tercer periodo placentario. Por eso es que yo llego hasta aquí. Entonces, en esta figura podemos encontrar que la paciente que está en trabajo de parto requiere ayuda y apoyo, especialmente puede estar uno de los familiares. Encontramos que también
la sala de partos o la sala de prepartos, el hospital en general, debe, en lo posible, debería reunir las condiciones parecidas a las de un parto en domicilio para que la mujer no se encuentre en un lugar extraño y rodeada de personas extrañas que a nadie conoce y que su ambiente del parto sea más familiar. Entonces aquí podemos ver la ayuda del esposo, por ejemplo, o una señora que tiene otros valores culturales y que habrá que respetarlos. Y estas son actitudes favorables del personal del hospital para hacer que este parto sea más armonioso y en lo posible no sea un sufrimiento. Existe también el parto humanizado del que vamos a hablar dentro de un momento. El periodo expulsivo, el vértice de la cabeza asoma por la vulva, como habíamos dicho, pero se debe proteger el periné para que no se produzcan desgarros por la presentación del polo. Entonces aquí quiero mostrarles la salida de la cabeza y, es decir, el bebé o la bebé no tiene que salir bruscamente. Entonces aquí con esta maniobra de proteger el periné con la mano derecha y la mano izquierda frenando la salida de la cabeza, se logra contener el pujo de la paciente para que no salga bruscamente, lo que nos ocasionaría desgarros vaginales o desgarros perineales. Entonces también, una vez que ya ha salido el polo cefálico, deberíamos verificar si existe una circular de cordón, la que debe ser liberada inmediatamente. Vamos a hablar del parto humanizado. En el parto humanizado participa la educación y motivación de los padres. Debe haber un apoyo afectivo del padre durante el parto. En lo posible, las membranas se deben mantener intactas o completas hasta el último momento, porque van a favorecer a la dilatación en el parto. En lo posible, en el parto humanizado hay una ruptura espontánea de las membranas. La madre adopta la posición más cómoda y cambia a voluntad. No se aplica medicación de rutina, no recibe oxitocina. Los esfuerzos de pujo expulsivos son espontáneos y especialmente la madre tiene que estar sobre todo en contacto con su bebé en el momento que nace el niño. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Doctor Rocabado, muchísimas gracias. De repente perdón doctorita, Adelante, doctor. Quisiera decirles a los colegas que me están escuchando, de repente tal vez alguna cosa se me ha pasado o he pasado por alto, o de repente tal vez, entre todos podamos aclarar. Quisiera que sean unas pocas preguntas para no extendernos, precisamente porque es un tema que ha sido elaborado, pero así a grandes rasgos, y que todos los colegas además lo han estudiado en algún momento. Ahora sí, por favor, doctorita. Doctor, muchas gracias. Invitar a los colegas a manifestarse con sus preguntas, inquietudes. Buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? ¿Quién es? Perdón. Hola. Doctor Wampo, de Germán Buch, doctor. Ah, ya. Dígame, doctor. Doctor, ¿puedo hacer tres preguntas? O sea, tres interrogantes, tal vez usted me puede ayudar. Doctor, en relación al partograma, como usted dice, es un documento que es de mucha importancia en la evolución del trabajo de parto. Y cuando tenemos algunas referencias, por ejemplo, un periodo exclusivo prolongado, tal vez nos sugerir adjuntar a la hoja de referencia una copia del partograma, ¿no? Para que cuando llegue al hospital vean cuál ha sido la evolución del parto. No sé, tal vez usted hace una sugerencia. Uno, doctor, otra consulta en relación a la ruptura de la membrana.
¿A partir de cuánto de dilatación sugieren la ruptura de membrana? Yo tengo conocimiento que es a partir de 6. No sé si estoy equivocado. Y tercero, doctor, cuando hablamos del trabajo de parto, Muchas decimos preguntas, que hay 3 doctor. etapas del trabajo de parto, el periodo de dilatación. Y es que es mi duda, doctor. El segundo periodo de expulsivo y el tercer alumbramiento. Y muchas veces en algunos textos mencionan que hay un cuarto periodo. ¿Cuál es la importancia de este cuarto periodo? Que muchas veces nosotros no le damos la importancia necesaria. ¿Y cuál es la importancia de este cuarto periodo del trabajo de parto, doctor? Esas 3 preguntas. Ya. Bueno, es importante el cuarto periodo mencionado en algunos textos de obstetricia, porque ahí ocurre la muerte materna, precisamente por hemorragias que se producen, o sea, la madre que está con hipotonías o con atonías uterinas, entonces, como está cubierta por las frazadas, entonces nadie se percata de que está sangrando. Entonces no se toman las medidas necesarias a tiempo y la paciente, cuando vayamos a verla, puede estar en shock. Esa es la importancia. Uno, sería importante el partograma, en lo posible, no desperdiciar este instrumento que nos sirve para hacer el seguimiento. ¿Cómo está yendo nuestro parto? Si está yendo bien o si hay intercurrencias. Debemos tomar acciones, volver a examinar, volver a escuchar el latido, es decir, es un momento que este documento nos sirve para tomar las acciones inmediatas en el momento oportuno, para no considerar una acción que sea tardía cuando ya existe un óbito fetal, que es lo más grave que le puede ocurrir a un médico, ¿no? Y otra cosa también que quisiera aclararle, doctor, es acerca de cuándo se deben romper las membranas. Es decir, primero, en las pacientes multíparas, después de la ruptura, por ejemplo, cuando está con 8 centímetros y está con la bolsa prominente, por ejemplo, entonces, y está, digamos, entrando a un segundo plano, un primer plano está, entonces, inmediatamente hemos roto las membranas con 8 centímetros, por ejemplo. Debemos cuidar que el cordón no se nos venga delante de la presentación, porque esto es un accidente gravísimo que puede poner en riesgo la vida del producto, del bebé. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa sería mi respuesta, doctor. Si no hay alguna Gracias, otra doctor. Muchas pregunta, gracias. les agradezco, colegas. Doctor, buenas noches. Le habla la doctora Cruz del Hospital de Chumamani. Doctor, una pregunta en relación, usted menciona del dimenhidrinato para conducir el trabajo de parto, si no me equivoco, doctor. ¿Podría aclararnos eso y cómo se realiza la dosis, cómo hay que administrar, por favor? Perdón, el uso de la oxitocina para la conducción del parto. Ah, del dimenhidrinato, le escuché comentar que se usaba el ¿Sabe qué? dimenhidrinato. Sí, justamente en la maternidad, en algunas maternidades todavía se sigue usando, inclusive en algunos hospitales, el dimenhidrinato. Antiguamente se llamaba medicamento el Gravol, ¿no? Entonces se administró en algún momento accidental, mejor es decir, prescrito por algún colega, pero se usa como antiespasmódico y se ha visto que tiene efectos se usa cuando el cuello del útero está rígido y está tenso. Entonces la administración del dimenhidrinato, llamado también Gravol para algunas personas, bueno, en la farmacología está descrito. Entonces se administra una ampollita intravenosa y lenta, suavemente, y la paciente en el transcurso de los siguientes 10, 15 minutos ya va a empezar prácticamente a mejorar, podemos corroborar eso con el tacto, que ese cuello que estaba rígido
empieza a reblandecerse. Es una manera de ayudarle a la paciente para que se pueda reblandecer el cuellito. ¿Está claro? ¿Está bien la respuesta? ¿Está aclarada? Sí, doctor, muchas gracias. Y en cuestión del misoprostol, ¿tiene la misma acción relacionada con el dimenhidrinato? No. La acción del dimenhidrinato es de un antiespasmódico y por secundariamente tiene acción sobre el cuello del útero, pero para evitar la rigidez, mientras que el misoprostol es de utilidad en el embarazo para producir la dilatación del cuello cuando queremos que inicie un trabajo de parto, pero produciendo contracciones uterinas. Es otra la acción. Muchas gracias, doctor. ¿De qué? Bien. Si no hay más preguntas, por favor, quisiera agradecerles por la audiencia y gracias, doctora Rebollo, gracias al doctor Pacheco, gracias a los colegas que han estado presentes aquí en la charla, que en realidad para los especialistas y los colegas, amigos, es pues un dominio y cada uno de nosotros domina el tema, pero creo que los médicos que están ejerciendo y que son jóvenes requieren más de orientación. De todas maneras, en cualquier momento estamos prestos para organizar o hacer, deberíamos fortificar la práctica aquí en el hospital. Tal vez se podría organizar con la doctorita Rebollo, en algún momento se pueda organizar algunos grupos para fortalecer esta charla o las charlas que se están dando aquí. Doctor Rocabado, muchísimas gracias por la exposición. Y evidentemente sí se van a organizar los grupos para que vayan los y las colegas a realizar las prácticas al hospital. Entonces ahí sí se va a tener la oportunidad para poder hacer la demostración de todas las habilidades ¿no? y la expertise de los colegas. Sí. Ya. Gracias, doctorita. Y también quiero agradecer aquí al doctor Marín, que él ha sido el protagonista para que se pueda organizar esta charla. Y aquí la doctora Neila, que está presente también, que estamos de guardia aquí en el hospital y que con ella hemos estado compartiendo y intercambiando conocimientos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, colegas. Y ha sido para mí un honor el poderles ofrecer algo de lo que yo he podido aprender. Muchas gracias a usted, doctor. Muy gentil. Gracias, doctorita. Buenas noches. Buenas noches. Colegas, entonces el día de mañana estaríamos con la 5ª sesión. Al igual que hoy día, les agradezco la puntualidad. Esta charla